La Deporteca Nocturna, con Natalia Freire. Bienvenidos, bienvenidas a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, ladeporteca@gmail.com, donde podéis comentar y sugerir todo lo que queráis. Y también quiero recordaros, que lo hago en todos los programas, pero es que este programa ni ningún otro serían posibles sin los técnicos. Así que gracias a todos los que me ayudan cada día y esta noche muy especialmente a Luis Beamuz, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Hoy tenemos un programa especial porque inauguramos los especiales, valga la redundancia, de Navidad. Así que hoy no vamos a tener al gran Julio Ruiz, pero tendremos, como cada tercer programa de mes, al gran Marcos Pereda. ¿Arrancamos ya? Va a subir la marea y se lo va a llevar todo. Tú antes molabas, la sección literaria de Marcos Pereda en La Deporteca. Y lo que surja. Yo creo que soy un toro. Date prisa que ya está aquí. Ay, con venta yo me tiro al mar. Me abandono, no me voy a ahogar. Y ahora arriba soy el huracán. Decidí aprender a hacerme yo la maleta para poder vivir. Hoy lloré, se me habrá metido un poco. Me estoy cantando toda la canción y claro, me está diciendo Luis Beamuz, ya vemos que te la sabes. Pero habrá que darle paso a los invitados. Querido Marcos Pereda, hoy no han sonado los Guns N' Roses y suena este Decidí de Extremo Duro. Petición propia, petición del oyente, en este caso del director de esta sección. Tú antes molabas. ¿Cómo estás, Marcos? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Sí, petición, siempre estamos haciendo gracietas y hoy que es más graciosa la canción, pues tiene menos gracia por qué la ponemos, ¿no? Seguramente. Bueno, sí, porque el pasado día 10 de diciembre, se cumplen 9 días en el día de hoy, pues nos quedamos sin Robe. Aunque yo, siempre que hablamos de los genios, digo que sí, ellos se van al otro mundo. Se supone en estas fechas que estamos a que es un mundo mejor si tenemos en cuenta los dogmas y las creencias, ¿no? Y luego las sensibilidades de la gente. Pero claro, aunque se haya ido, ya no podamos ir a sus conciertos y no podamos escucarle en entrevistas, etcétera, etcétera, su música queda para siempre. O sea, eso ya no nos lo quita nadie, que nos quiten lo bailado. Y esta canción decidí que, bueno, yo me sé unas cuantas de Extremo Duro, no todas, ¿eh? A Robe como solista le pillé menos el punto, pero Extremo Duro tengo que decir que sí, fue uno de mis grupos de la adolescencia y la juventud. Y de hecho tengo una entrada que guardo como oro en paño en el Palacio de los Deportes, Extremo Duro y Platero y tú. De teloneros, una pasada. Y no sabía yo que iba a ser tan importante esa entrada hace una semana, fíjate. En esa gira estuve yo también. Me gusta además lo que has dicho y ya damos paso al invitado, que es el importante, pero una cosa que has dicho de Extremo Duro, ¿no? Que bueno, a raíz de la desgracia de la muerte y tal, pues ahora resulta que todo el mundo era muy fan de Robe Iniesta y tal, y curiosamente todos los que son muy fans de estos que llamo yo de nuevo cuño, seguramente, que igual no le habían oído hablar 2 días antes, pues siempre hablaban de la última parte, ¿no? Que era un tipo más calmado, más maduro, más sosegado, y a mí me gusta también reivindicar la parte esta rabiosa, entre otras cosas porque es la que coincide con la adolescencia de muchos, entre los cuales me incluyo, y que funcionaba muy bien, ¿no? Que casi dialogaba contigo todo aquel rock urbano de Platero, Extremo, Los Suaves y tal.
bueno, te hacía sentir acompañado. Era un momento en el cual la música urbana era rock and roll y no lo que tenemos ahora, que a mí particularmente no me gusta nada, pero bueno, entiendo que soy un anticuado para estas cosas. Bueno, en el programa de atletismo en Cuídate Runner, cada último viernes de mes despedimos con un cierre musical un mensaje de José Luis Capitán, que es enfermo de él, ha sido atleta también, es recordman español, de hecho, y él es amante del rock urbano, y es verdad que me trae muchos grupos, entre ellos a Extremoduro, pero bueno, Reincidentes, Benito Camelas, o sea, hay un montón de grupos que han formado parte de una generación que ronda los 40, estamos entre los 40 y los 50, ¿no? Entonces, sí que es cierto que esa música urbana, eso que ahora mismo está ocurriendo también en la juventud del siglo XXI y en esta década de 2020, que teníamos esos mismos problemas. Teníamos problemas de encontrar trabajo, de poder alquilar una casa, de tener que estar viviendo en precario. O sea, eran también unos años que Extremoduro pues supo reflejar muy bien. A mí se me vienen tantas canciones, sobre todo Extremoduro. Ya te digo que yo a Robe Iniesta como solista le toqué menos. Pero de Extremoduro es que me daba cuenta estas semanas que me sé un montón de canciones, pero un montón de canciones, y que me las sigo sabiendo como cuando te aprendiste el cumpleaños feliz de pequeña de los Parchís. En fin, tenemos, fíjate tú qué casualidades de la vida, que el invitado de hoy es extremeño, tiene un poema en el que también nombra una canción de Extremoduro y además creo que estuvo en uno de sus últimos conciertos. Vamos a saludarle lo primero. Gabino Sánchez Llamazares, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buena Natalia y Marco. Muchas gracias por la invitación y qué bien entrar en el programa escuchando Extremoduro de fondo. Bueno, cuéntanos, porque yo lo sé, porque me lo has contado. Tienes uno de tus libros, es un poemario y en ese libro haces alusión a una canción de Extremoduro. Sí, porque bueno, a raíz también de lo que dice Marco, ¿no? De todos los nuevos fans que han surgido en esta última semana. A mí sí era un grupo que me gustaba bastante. De hecho, bueno, creo que he ido a 2 o 3 conciertos de Extremoduro y el año pasado estuve en uno de Robe, en uno de los 2 que dio en Cáceres, y entonces, pues bueno, el poemario que publiqué hace 3 años, una de las poesías, pues se basaba en una de las canciones de Extremoduro, de su última etapa, Stand By, y el verso ese que dice: vive mirando una estrella, siempre en estado de espera. Ahí está sonando. Vive mirando una estrella, siempre en estado de espera. Bebe a la noche ginebra para encontrarse con ella. Sueña con su calavera y viene un perro y se la lleva y aleja las pesadillas, dejando en un agujero unas flores amarillas para acordarse de su pelo. Sueña con ella, y si en el infierno le espera, quiero fundirme en tu fuego, como si fuese de cera. Fantástica, la verdad que no es una de las canciones. Cuando me lo dijiste dije, qué curioso, porque no es de las más que la gente dice que es mi favorita y tal. Pero desde luego es un pedazo de tema, como todos los de Extremoduro. Considero que además tienen canciones que caminan, caminan musicalmente y caminan las letras, y eso mola mucho. Que como los libros, ¿no, Gabino? Que los haces caminar, van caminando historia tras historia. Hoy vamos a hablar de uno de tus libros, no del poemario, que se titula Todavía las palabras, que lo escribiste en 2022. Sí, el poemario Todavía las palabras, que se publicó en el 2022. Y el otro era una antología de escritores extremeños que también está muy bien, la verdad. Bueno, pero hoy vamos a hablar del libro que has publicado recientemente, que se titula Hogar Fútbol. Y es por eso por lo que lo traemos aquí a esta sección de la Deporteca, en la que hablamos de literatura relacionada con el deporte, en este caso con el fútbol. Historias de exilios, persecuciones, discriminación y fútbol. Me imagino que te surgiría la idea de escribir esto por alguna razón. ¿Cuál fue? Bueno, a mí me interesa bastante el tema humano, ¿no? Es decir, los derechos humanos. Aparte, bueno, el fútbol y el deporte en general me gusta. Pero bueno, me gusta bastante el tema de los derechos humanos, el ver las personas, ¿no? Cómo actuamos y cómo somos. Y entonces, pues bueno, pues muchas veces me daba cuenta, ¿no? De que había gente
o público, ¿no? O del fútbol principalmente, ¿no? Porque es el deporte que más se sigue, de que podían tener comportamiento por racistas, xenófobos, homófobos, y en cambio a la misma vez, pues bueno, pues eran forofos de determinados jugadores, ¿no? Uno de los primeros ejemplos que se me vino a la cabeza siempre era el de Modric, ¿no? Un jugador que, bueno, que ha sido ídolo de masa, de los aficionados del Real Madrid, incluso yo que me considero aficionado del Barcelona, pues un jugador que siempre me ha gustado, tanto a nivel personal como futbolístico, y después, pues bueno, ves los estadios, pues esos comportamientos, ¿no? Y después, pues bueno, si ahondas en la vida de Modric, que no descubro nada, pues bueno, pasó 11 años de su vida en un hotel que era para refugiados, ¿no? Huyó de la guerra y se tuvo que alojar en un hotel, mientras que, bueno, pues ya una vez incluso finalizó el conflicto, es decir, 11 años hasta que fichó por un club de fútbol de primera división. Sin duda. Marcos, seguro que le tienes cosas que preguntar. A mí me han llamado la atención muchas cosas, pero voy a dejar a Marcos que te pregunte primero. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues sí que tengo cosas que preguntarle, porque recuerdo que le hablaba contigo, que era un libro de agradable lectura, pese a la temática, y te comentaba que trataba muchos temas que a mí ya me sonaban, sobre todo los históricos, pero resulta que también trata bastantes que yo no conocía. Y además le tengo que decir a Gabino que ha conseguido confrontarme con una parte mía que no me gusta especialmente, porque me he dado cuenta que la mayoría de los temas que no me sonaban de prácticamente nada eran casi todos ellos vinculados al fútbol femenino. Bien, entonces muy bien. Bueno, quiero decir, está muy bien reconocer estas cosas. ¿No? Bien. No pasa nada. Entonces, bueno, en vez de tirar el libro lejos y decir, esto es una cosa de machirulas y de charos y todas estas cosas, pues me he parado a pensar un poquitín y me ha permitido reflexionar. Fíjate, me ha gustado mucho la pieza sobre el embarazo en el deporte de alto nivel, porque me parece un tema bastante interesante, incluso a nivel jurídico, ¿no? Y claro, con perdón de la expresión, pero como es una cosa de chicas, yo creo que nadie lo ha llevado a un centro de un debate así un poco serio, más allá de las barbaridades y de las groserías en los programas estos de las 12. Es curioso porque fíjate que estas cosas de chicas, como tú dices, sí que se hablan en muchos foros femeninos. Cuando nos reunimos las mujeres, hablamos de menstruación, hablamos de menopausia, hablamos de embarazos, hablamos de conciliación, de muchas cosas. Te refieres a la historia de Sarah Björk. Mira, yo estoy completamente de acuerdo contigo, y de hecho las cosas que me habían llamado la atención es que, bueno, hay, de todos los protagonistas que recoges, Gabino, hay un buen número de mujeres. Creo que hasta 5 hay. Que están Khalida Popal, Nadia Nadim, Sarah Björk y Fatin Yaguara, me parece, y no sé si me falta alguien, creo que no, que están todas. Y Ode. Ay, sí, es verdad. Es un nombre complicado. Sí, es cierto, es complicado. El caso es que sí que a mí estos temas de las mujeres me ha reconciliado un poco con el fútbol en general, porque aunque son las más contemporáneas, son las que aparecen sobre todo pues a partir de la década de los 90, ¿no? Y sí que es cierto que a las alturas que estamos no se ha hablado mucho de ellas. Estoy completamente de acuerdo con Marcos, que aquí las desvelas historias que ni siquiera yo conocía algunas de ellas. Entonces es importante que se cuenten, precisamente por eso, porque son desconocidas. Sí, bueno, un poco sobre lo que decía Marcos, ¿no? De que el libro, bueno, digamos, abarca muchos temas. Eso es cierto, ¿no? Es decir, yo lo considero, cuando me preguntan, siempre digo que no es un libro de fútbol, ¿no? Pero que es un libro más de derechos humanos. En cambio, la gente joven, los chicos de instituto y demás, lo ven como un tema de fútbol o de deporte. Otros lo ven como un libro de historia, ¿no? Porque repasa, digamos, los conflictos bélicos de los últimos 130, 140 años. Y entonces, pues bueno, abarca ahí, digamos, una diversidad de temas, pues bueno, que al final son importantes y que muchas veces, pues bueno, son difíciles de hablar, ¿no? O de meter en el debate diario, porque siempre generan, bueno, diferentes puntos de vista. Entonces, bueno, cuando yo empecé a escribir el libro, como decía antes, ¿no? Que creo que fue con la historia de Luka Modric, pues entonces, bueno, una historia me lleva a otra, y la otra a la siguiente, bueno, tenía un montón de historias. Entonces,
a la hora de publicar estas 15 historias, tenía 40 escritos, si no recuerdo mal, pues entonces lo que si tratábamos entre la editorial y yo, pues fue elegir, digamos, aquellas historias que fueran, digamos, lo más diferente posible y que abarcaran la mayor cantidad de tiempo y de conflictos. Una de las cosas que intentamos es que el libro fuera lo más paritario posible, ¿no? Que tuviera, pues bueno, más o menos la mitad de historias de hombres y de mujeres. ¿Qué pasa? Que el fútbol femenino, pues evidentemente ha tenido una repercusión no menor y solo hasta los últimos, y digamos, prácticamente en este siglo. Entonces, las historias, pues bueno, al final nos han salido 5 historias de mujeres, que es muy curioso. En la idea de esa, de abarcar, digamos, las casuísticas lo mayor posible, pues entonces entra la historia de Sarah Bjork, ¿no? Evidentemente, si hablamos de otras historias que se han quedado fuera, de futbolistas que han sido fusilados o han tenido que huir de su país o han muerto en el exilio, ¿no? Pues muchas veces pues hablar de un embarazo pues parece que es un problema entre comillas menor, pero para mí sí me resulta muy interesante, ¿no? De meter ese derecho, ¿no? Ese derecho de la mujer pues a ser madre, ¿no? En el mundo laboral y que parece que en el deporte se nos había olvidado, ¿no? Pues estamos acostumbrados, por ejemplo, en el fútbol que la mujer futbolista se retire y después sea madre. Entonces tenemos ahí un caso muy concreto de Sarah Bjork, que fue además de hace 4 o 5 años, si no estamos hablando del siglo pasado, en el Olympique de Lyon, el club hasta el momento creo más laureado de Europa, ¿no? De Copa de Europa, y entonces pues es un caso, como digo, entre comillas, menos grave que quizá el resto, pero que nos habla también de un problema que se encuentra la mujer en el deporte y que muchas veces obviamos, como vosotros habéis dicho. Claro, es que el fútbol masculino tiene una historia desde principios o finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y el fútbol femenino, como bien decimos, tiene una historia que empieza en los 90. Entonces no hay tantas protagonistas. En cualquier caso, de 16 hombres que aparecen, porque en el capítulo de los Williams, claro, aparecen los 2 hermanos, Iñaki y Nico, de 16 hombres, 5 mujeres, me parece que es un buen porcentaje teniendo en cuenta el recorrido del fútbol femenino en la historia del mundo en general. En cualquier caso, fíjate, en el capítulo de Sarah Bjork, que a mí, desde luego, es un tema que a mí me ocupa mucho, porque creo que es un derecho. Y esto está ocurriendo ahora mismo en España también con el convenio. Hay el ejemplo de Alex Morgan, que en la Liga de Estados Unidos siempre han tenido mayor recorrido, ¿no? El fútbol femenino en Estados Unidos ha tenido mayor impacto que en el resto del planeta, aunque ahora ya sí que es verdad que en Europa lo hemos comprendido y le estamos dando más espacio, pero sí que es verdad que ella la hemos visto reclamar un lugar donde poder dejar a los pequeños, un lugar para poder lactar, y todas estas cosas poco a poco se están metiendo también en convenios. Es curioso que ocurre que en España, y esto ya os lo cuento a los dos, que porque igual lo desconocéis, que en España el permiso de paternidad está igualado al hombre y la mujer, pero cuando los hombres futbolistas son padres, sus mujeres se quedan en casa y ellos no faltan a concentración, ni partidos, ni nada. Es decir, no cumplen las semanas, meses que tienen que estar de baja por paternidad. Entonces, y eso es algo que también se pasa por alto y nadie lo cuenta. Pero bueno, ya lo estoy contando yo. En cualquier caso, a mí me gustó mucho ese capítulo, pero me han gustado especialmente todos los de las mujeres. Y ahora ya sí me callo. Marcos, venga. Marcos. Hacer un monográfico de tocar los huevos. Acuérdate, sí, porque era algo que hacía mucho Robin Iniesta. El primero, no el último, este blandito que retuitea a todo el mundo. Acuérdate, al hilo de lo que dices, que no solamente es que nadie se extrañara con que los hombres no se cogieran el permiso de paternidad y tal jugando al fútbol, es que hubo unas muy conocidas declaraciones de un muy conocido locutor de radio diciendo que él veía completamente normal que los padres de futbolistas de primera división que durmieran en otro sitio para que no les despertara el niño. Ya, claro, por eso, es que el rendimiento deportivo es más importante que la familia. Pues eso por descontado. Sí. Pero vamos, y luego además el tío lo arregló, y ya con esto termino, diciendo que él no hablaba de sentimientos sino solamente de dinero. Claro. Que tenía que haber un rendimiento económico, que tal y que cual, que es una manera fantástica de enfadar a más gente intentando arreglarlo. Al margen de eso, a mí me ha hecho mucha ilusión ver unos insultos tan claros a Franco en un libro sobre fútbol, y me ha gustado también mucho una cosa. Fíjate, la historia de, yo creo que Justin Fanú, ¿no? El primer futbolista que se declaró abiertamente homosexual, que seguramente fue el primero en la historia, porque en 100 años no creo que hubiera ningún otro futbolista homosexual antes,
me ha gustado cómo la cuenta Gavino con sus puntos oscuros, no solamente del final, que está muy repetido y que casi lo tomamos, perdón por la expresión, como a modo de cliché, ¿no? El tío que tuvo tanta presión, que se tuvo que suicidar, sino también con los puntos oscuros que tiene el propio personaje, su entorno y tal. A mí me ha gustado porque muchas veces es fácil caer en la geografía de este tipo de personajes que fueron pioneros en algo que hoy nos debería parecer completamente normal, pero eso, que el libro demuestra que el hecho de ser pionero no significa que seas un santo. Y me gusta también porque humaniza a todos los personajes y te das cuenta que precisamente eso, ¿no? Que son personas igual que las demás. Sin duda, Gavino. Sí, bueno, el libro sí, me gustaría aclarar de que para los oyentes que no lo han leído, de que realmente es una crónica, ¿no? Es decir, que yo no es un ensayo, es decir, no descubro nada, no invento nada y en ningún momento tampoco, digamos, meto ninguna opinión, ¿vale? Yo creo que es una de las cosas importantes del libro que bueno, que como he dicho anteriormente, pues enfrenta, digamos, discriminaciones de todo tipo, también para que sea lo más imparcial posible. Y en el caso de Justin Fasano, pues es verdad que es una de las historias que a mí más me costó de escribir, pero que también ha impactado mucho, ¿no? Porque muchas veces cuando voy a los centros educativos, ¿no? Y digo que este chico, pues bueno, acaba suicidándose, ¿no? Y por la presión que sufre, una vez que se declara ser gay, pues los chicos te miran como diciendo, bueno, pues no ha sido para tanto, ¿no? Es decir, que yo conozco a personas gay, conocemos a actores gay, a algún familiar, a algún amigo, y en cambio cuando le dices que han pasado 32 años desde que este jugador declaró su homosexualidad y que desde entonces ningún otro futbolista de una gran liga y estando en activo lo han hecho, es cuando se dan cuenta de la importancia de este hecho, ¿no? Es decir, que han pasado 32 años y seguimos sin tenerlo. Y evidentemente, a lo que decía Marco, era una persona evidentemente muy muy particular, es decir, era muy católico, se intentó ordenar monje. Votante de Margaret Thatcher. Exactamente, muy conservador, votante de Margaret Thatcher en aquellos años, ¿no? Estamos hablando de los años 80, en una Inglaterra, ¿no? Porque era muy muy conservadora, una sociedad que era muy conservadora, y además, como también, bueno, decían otros analistas de la época, era negro y homosexual, ¿no? En una sociedad que seguramente pues sería más homófoba y racista que la actual en Reino Unido. Y en cambio él, pues eso, es una persona conservadora, no luchaba por los derechos de las personas negras. Es una persona que incluso, como digo, como yo no meto ninguna opinión en el libro, pero sí cuando hago algunas presentaciones o entrevistas, pues sí me permito dar una opinión. Creo que es una persona que probablemente, si no hubiese sido gay, quizá hubiese sido homófoba, ¿no? Es decir, porque lo tenía todo, ¿no? Para serlo. Pero en cambio, pues bueno, le tocó... o le tocó, no le tocó, es decir, él era homosexual y al final, pues bueno, pues una sociedad que no estaba preparada en un deporte como el fútbol, muy masculinizado muchas veces, pues bueno, el hombre pues terminó tristemente pues suicidándose. Y es curioso, y perdonadme ya que meta otra opinión feminista, que esto no ocurre en el fútbol femenino. Está absolutamente normalizado que las mujeres, algunas mujeres futbolistas sean lesbianas. Nadie lo juzga, a nadie le parece raro, es algo que es normal y nadie en ningún momento ha dicho, ay, fíjate, estas dos, que igual bueno, igual alguien sí lo ha dicho ahora que lo pienso, pero... Te puedo interrumpir, sí, dale. Natalia. Está completamente normalizado porque para cierto tipo de personas eso lo que hace es ahondar en el cliché de la mujer deportista que es la mujer marimacho. Puede ser, sí, pero sí que es verdad que las aficionadas en general, que la mayoría de la gente, hay hombres evidentemente en los campos de fútbol de las ligas femeninas y los campeonatos femeninos, pero hay una gran mayoría de mujeres que nos gusta ver a otras mujeres jugando al fútbol y nosotras en ningún momento hemos tenido ningún problema con ese tema y quizá pues sí que es cierto que
que ahondan ese cliché del que tú hablas, pero en cualquier caso, como nadie ha puesto el grito en el cielo, ni nadie ha juzgado, ni ha dicho nada, o casi nadie, vamos a dejarlo ahí, pues es algo que se asume y que está normalizado. Ese es mi punto de vista a día de hoy, a día de hoy, el 19 de diciembre de 2025. Tenemos al pobre Gavino que venía a Marca y resulta que le estamos metiendo unas cosas tipo Pravda buenísimas. No, sí, iba a comentar. Está asustado el hombre. No, estoy muy agradecido. Mira, iba a recordar que, no sé si recordáis, pero en el capítulo de Justin Fasanu, pues, en la última parte, pues se indica, ¿no?, que en el Mundial Femenino de 2023, ¿no?, el que ganó España, ¿no?, pues un total de 85 jugadoras se habían declarado públicamente homosexual, repartidas en 22 de los 32 equipos de los participantes, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco para confirmar lo que opinaba Natalia, que es un hecho, ¿no? Es decir, hace 2 años, en el Mundial, había 85 jugadores que se habían declarado su homosexualidad o bisexualidad. Y teniendo en cuenta de que había algunas selecciones de algunos países donde la homosexualidad está penada, ¿no? Entonces, que habría jugadoras que a lo mejor lo eran igualmente, pero no podían decirlo públicamente porque seguramente pues no estarían ni en la selección y probablemente estarían en la cárcel. Entonces, bueno, pues ahí la diferencia de 85 jugadoras de un campeonato a un jugador en 32 años, ¿no? Bueno, en 32 años, en la historia del fútbol. En cuanto a los jugadores que recoges, algunos, pues eso, Arpad Weiss, Zamora, Puskás, Kubala, el propio Luka Modric, yo incluiría incluso a Justin Fashanu, que yo creo que es una historia conocida, pero hay otras historias que no son tan conocidas, aparte de las mujeres. ¿Hay alguna que investigando para escribirla te haya sorprendido especialmente? Bueno, a mí me sorprendió. Bueno, la que más me ha impactado fue la de Arpad Weiss, ¿no? Es decir, una persona, ¿no?, nacida en el Imperio Austrohúngaro, ¿no?, lo que sería Hungría hoy en día, que ya, lo encarcelan en la Primera Guerra Mundial, aunque de ahí no hay mucha información, y que después, pues llega a Italia en los años 30, sigue siendo hoy en día el entrenador más joven en ganar el Scudetto, es decir, creo que tenía 32 años cuando lo ganó, el primer Scudetto de 1929, y una vez que llega el fascismo, se declara el fascismo en Italia, él tiene que huir y esa huida le lleva a París, de París a Países Bajos. En Países Bajos, le impiden entrenar, después a los niños ir al cole, leer, salir a la calle. Termina en un campo de concentración, en el mismo que meses después acabaría Ana Frank. Y este hombre, pues la historia de su familia, de sus 2 hijos y de su mujer, pues es que llegan a Auschwitz y nada más se bajan del tren, lo gasean y después él, pasa de estar en unos campos de trabajo forzado, ya que era deportista, había sido deportista, y después llega a Auschwitz, cuando digamos que los presos en Auschwitz duraban 4 meses, él sobrevivió 13 meses, ¿no? Y entonces ahí queda la duda de si él, porque no hay ninguna información al respecto, de si él sabía que a su familia le habían asesinado o vivió, ¿no?, más de la cuenta, pues con la esperanza de llegarlos a encontrar, ¿no?, o de quedar libres y buscarlo. Entonces, es una historia que a mí me impactó bastante. Hay otras muchas que me han impactado y otras me han resultado muy, muy curiosas, ¿no?, porque hay muchas anécdotas futboleras que hasta le gusta hasta a la gente que no le gusta el fútbol, pero esta de Arpad Weiss me ha sorprendido bastante y además me ha parecido muy, muy triste, ¿no?, y muy, muy significativa. Pues Hogar Fútbol, historias de exilios, persecuciones, discriminación y fútbol, publicado por La Moderna, que siempre se nos olvida, pero hay que darle bola a la editorial porque sin ellos no tendríamos los libros en las manos y no podríamos disfrutarlos. Pues Gavino Sánchez Llamazares, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en La Deporteca. Marcos Pereda, lo mismo digo. Bueno, venga, muchas gracias. Y una última cosa para Gavino. Lo único que he podido echar a falta en el libro, una bibliografía amplia. Porque anda que no habrás tirado de bibliografía y para poder ir ahí ratoneando yo y sacando cosas así. Pues la bibliografía la tengo y mi idea era haberla incluido en el libro, pero ocupaba mucho, entonces no me extraña. Decidió la editorial pues no incluirla, pero yo la tengo guardada porque evidentemente pues la información, como he dicho, yo no descubro nada nuevo y la información viene pues de otros libros, artículos y demás y con sus propios autores.
Y Pues nada, tendrás que hacer charla. una segunda parte, porque además si has descartado unas cuantas historias, tendrás que hacer una segunda parte, ahí incluyes la bibliografía. Sí, se descartaron 25 Fíjate. y ahora mismo, aparte de esos 25, creo que tengo 230 nombres localizados. Madre mía, pues esperamos esa segunda parte de Hogar Fútbol, Gabino. Muchísimas gracias. De todas maneras, nos vamos a despedir con una de tus canciones favoritas, con Ama, Ama y Ensancha el Alma, que para eso ya le hemos hecho un homenaje aquí también a Robin y esta de Extremo Duro. Un abrazo Nada. muy fuerte para los dos. Pues muchas gracias. Un abrazo a los dos también. Pues Venga, un esto ha sido la Deporteca literaria, la más literaria. Ya sabéis que volvemos la próxima semana para seguir hablando de literatura, cine y música relacionados con los deportes. Hasta la semana que viene y con este mensaje: ama, ama y ensancha el alma. Hombre adinerado, pero ahora prefiero ser un indio que un importante abogado. Hay que dejar el camino social alquitranado, porque en él se nos quedan pegadas las pezuñas y que volar libre al sol y al viento repartiendo el amor que tengas dentro. Hay que dejar el camino social alquitranado, porque en él se nos quedan pegadas las pezuñas y que volar libre al sol y al viento repartiendo el amor que tengas dentro. Hay que dejar el camino social alquitranado, porque en él se nos quedan pegadas las pezuñas y que volar libre al sol y al viento repartiendo el amor que tengas dentro. Ama, ama y ama y ensancha el alma.